In the book on the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God had said, God had said, the soul that sinned, it shall die. The soul that sinned, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle of Peter, in chapter 2, verse 24, as this says, who, in other words, sense, in his body on the tree, in the third letter of the Apostle of Peter, in chapter 2, verse 24, I discuss who in our word or sense in his body on the tree. And as way, in the first letter to the Corinthians, in chapter 15, verse 3 and 4, he says that Christ died for our sins according to the Scriptures, and as was buried, and it is as the resurrected on the third day, according to the Scriptures. And so he say that, and so he say, do us as souls. First, number one, in a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinned, it shall die. The soul that sinned, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, I discuss who ensalved our sins in his body on the tree. And as way, in the first letter to the Corinthians, in chapter 15, verse 3 and 4, it says that Christ died for our sins according to the Scriptures. That Christ died for our sins according to the Scriptures. And now is buried, and it is as the resurrected on the third day, according to the Scriptures. And so he say, give us our souls. Number one, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinned, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, I discuss who ensalved our sins in his body on the tree. And as way, in the first letter to the Corinthians, in chapter 15, verse 3 and 4, it says that Christ died for our sins according to the Scriptures. And now is buried, and it is as the resurrected on the third day, according to the Scriptures. And so he said, give us our souls. Primero, malas noticias. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, Ezequiel 18, verso 4, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Eso es categórico. No hay nadie que pueda sufrir esa sentencia. Pero en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, en the first letter of the Apostle Peter, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 24, in the chapter 2, verse 24, I discuss who ensalved our sins in su body on the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primero, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Pero el apóstol Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados, Cristo, Él, nuestro Salvador, en su cuerpo sobre el madero. Y por razón de ello, entonces la sentencia vino sobre Cristo en la cruz. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. That Christ died for our sins according to the Scriptures, and now was buried,
and it is resurrected on the third day, according to the scriptures. Y de esa manera nos salvó el alma. And so he saved us, our souls, nuestras almas, salvadas en la cruz del Calvario. Por eso Cristo dijo, consumado es. Entonces primero tenemos 3 versículos interesantes. Primero, el decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare esa morirá. Pero en vez de nuestras almas, but instead of our souls, en lugar de nuestras almas, en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, en el capítulo 2, versículo 24, primera de Pedro 2, 24, and the first letter of the apostle of Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who en salvo our sins in his body of the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es por eso, and as way, in the first letter to the Corinthians, in the chapter 15, verses 3 and 4, es por eso que en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, ha sido dicho que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está predicando el apóstol Pablo. Él lleva el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo, Paul, says that Christ died for our sins according to the scriptures, and now is buried, and it is as resurrected on the third day according to the scriptures. And so he said, you us our souls. Y de esa manera nos salvó nuestras almas, por sustitución de condena a la muerte del alma. Perdón que use lente, pero hace mucho sol. Esto es evangelio, el evangelio de salvación. Ya Cristo nos salvó. Ahora la condenación es por no creer. Es el mismo Señor Jesucristo el que ha dicho en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no creyere en estas buenas noticias de salvación será condenado. Ahora, para poder creer en estas buenas noticias de salvación, primero la persona tiene que verse condenada por haber pecado. Por eso que el arrepentimiento es el reconocimiento de la condición en la que el ser humano se encuentra judicialmente ante Dios. Recordemos que a Satanás le costó un pecado de pensamiento ser destituido del cielo, ¿verdad? Eso está en Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto donde está el cielo. Desechado eres al abismo, al Seol. Entonces le costó un pecado de pensamiento a Satanás para ser destituido de la gloria de Dios. A Adán en el huerto del Edén le costó un solo pecado, uno, ni siquiera dos. Comer del fruto que Dios le mandó no comer. Y el pecado se paga con la muerte del alma. Por eso que dice el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare esa morirá. Pero en vez de nuestras almas, ¿ya? But in vez of our souls, Christ, on the cross of the Calvary, Él se dejó cargar con nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo se dejó cargar con nuestros pecados. In the first letter to the Corinthians, in the chapter 15, verse 3 and 4, it says that Christ died for our sins, according to the scriptures. And I was buried, and it is as resurrected on the third day, according to the scripture. In the first letter of the apostle Peter, in chapter 2, verse 24, en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, capítulo 2, versículo 24, chapter 2, verse 24, he says, who in salvo our sins in his body on the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces Cristo nos salvó por sustitución de condena a la muerte del alma. Nuestras almas pecadoras, todo el tiempo que vivan en el cuerpo de carne y hueso, vamos a pecar contra Dios. Eso ha quedado demostrado en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis queda demostrado que el hombre peca contra Dios, que el hombre no puede cumplir los estándares morales de la ley de Dios. Eso ha quedado demostrado en Adán, en Satanás, en todos los patriarcas del Antiguo Testamento, hasta la gente del Nuevo Testamento. Entonces la Biblia ayuda al hombre a renunciar a todo mérito que él supuestamente piense que puede poner aparte de lo que hizo Cristo en la cruz. La salvación es por gracia, no por méritos nuestros.
sin tomarnos en cuenta nosotros las obediencias a la ley, no nos toma en cuenta nuestras obediencias, las cosas buenas que hacemos, ni siquiera Dios para salvar nuestras almas nos toma en cuenta nuestros pecados. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué Dios, para salvar nuestras almas, no nos toma en cuenta a nosotros nuestros pecados? Porque nosotros ya pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos con tarjeta roja. Es como un jugador de fútbol que comete un foul que amerita una tarjeta roja. Cometió un foul, tarjeta roja, tiene que estar fuera. Tiene que ser expulsado del campo de juego. El pecado es un delito que se condena con la muerte del alma. Y cuando nosotros dejamos el estado de niñez y cometemos nuestro primer pecado, el número 1, de ahí en adelante quedamos todos sentenciados a la muerte del alma. Y de ahí en adelante no hay nada en lo absoluto, nada en lo absoluto, que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para librarse, para evitar que la sentencia a la muerte contra su alma quede sin efecto. Y esto es arrepentimiento, una renuncia completa a toda supuesta demanda que Dios estuviera demandándonos a nosotros en cuanto a obediencia, a guardar los mandamientos, dejar de pecar. Ya pecamos ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Romanos 3, versículos 10 al 18, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si ya Dios nos sacó la radiografía espiritual, moral de nosotros. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, Romanos 3, versículo 20 en adelante, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora viene la buena noticia de salvación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo oyó? Porque no hay diferencia entre usted y mí, entre yo y usted. Por cuanto todos pecaron una sola vez, igual que Adán en el huerto del Edén, y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa tarjeta roja, ya no puede seguir jugando. Aunque usted quiera hacer buenas cosas, ya no puede seguir jugando. Aunque usted se ponga ahora a guardar los mandamientos, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, dejando la tibieza, volviéndose fervoroso, ya está destituido, ya pecó, ya no puede ir al cielo. Tiene que ser sustituido. En la cruz Cristo nos sustituyó nuestra condena. Él se dejó cargar con los pecados que nuestras almas van a cometer todo el tiempo que nuestras almas vivan metidas en el cuerpo. Porque todo el tiempo que toda alma humana viva metida en este cuerpo de carne y hueso, vamos a pecar contra Dios. Y eso es reconocimiento, arrepentimiento, reconocimiento del estado moral en que estamos ante Dios, reconocimiento del estado espiritual en que estamos ante Dios. Estamos muertos espiritualmente por haber pecado. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió espiritualmente. Quedó vivo físicamente, quedó viva su alma, pero estaba muerto espiritualmente. Recordemos que en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios le mandó un mandamiento, le dio un mandamiento a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. El día que nosotros dejamos el estado de inocencia, el estado de niñez, y cometimos nuestro primer pecado, morimos espiritualmente. Y una persona muerta espiritualmente, Dios no le toma en cuenta nada, solamente su fe. Como el alma todavía está viva, condenada a la muerte, pero está viva, el alma puede oír y creer. Abraham, el padre de la fe, oyó y creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. 7 capítulos más adelante, en Génesis capítulo 22, él fue justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. Eso es lo que está hablando Santiago capítulo 2. ¿Que acaso no fue justificado nuestro padre Abraham cuando sacrificaba a su hijo sobre el altar? Cuando Abraham sacrificaba a su hijo sobre el altar, Abraham ya era salvo. Lo mismo pasó con Rahab. Santiago 2:25. ¿Que acaso no fue justificada por las obras, Rahab la ramera, cuando protegió a los 12 espías enviados por José, descolgándolo, enviándolo por otro lugar? Y resulta que Rahab la ramera era salva, porque había oído todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y creyó que el Dios de Israel era su Dios. Y ahora fue justificada por las obras para ser bendecida. Fue bendecida al casarse con Salmón, que fue el padre de Booz, que se casó a su vez con Ruth, y de ahí viene la descendencia del Señor.
Mateo capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Salmón de Rahab la ramera, de Rahab concibió a Booz. Ese fue el premio, por obediencia. Pero ya Rahab la ramera era salva. O sea, por eso que dice en Mateo 21, 31 el Señor Jesucristo a la gente religiosa: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cristo nos está diciendo, los que dejaron de ser publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Las que dejaron de ser rameras, no, dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque la salvación es sin tomarle Dios en cuenta a los hombres sus pecados, sino que tomándoles en cuenta su fe en lo que ya Cristo consumó en la cruz. Cristo consumó la vida eterna, que fue la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 Juan 2:25. Y esa promesa la consumó en la cruz cuando Él exclamó: consumado es, y entregó su espíritu. Ya tú has sido salvo. No hay ninguna condena sobre ti. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final. Lo otro fue agregado del versículo 4 por otros autores católicos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinned, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle of Peter, in chapter 2, verse 24, I teach us who in salved our sins in his body on the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Y por esto, and as way, in the first letter of the Corinthians, in chapter 15, verse 3 and 4, it says that Christ died for our sins, according to the scriptures. And as we bury, and it is resurrected on the third day, according to the scriptures. And so he saved you as souls. Y así nos salvó nuestras almas. Ahora la condena es por no creer. O por creer teniendo dudas. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo de las obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, the gospel, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el evangelio, la buena noticia de salvación, por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. La entrada es gratuita, el precio de la entrada la pagó Cristo en la cruz. Se entra por la fe, estando plenamente convencido de que ya Cristo te salvó. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. No dice son pocos los que entran por ella, dice que solamente los que la hallan la puerta estrecha son pocos. Es tan difícil que el hombre tenga fe en que ya Cristo le salvó, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. La fe del creyente Abraham, Génesis 15:6, y creyó y le fue contado por justicia. Creyó, sin hacer ni dejar de hacer, solamente oyendo lo que Dios le decía y creyéndolo de todo corazón. Fe, certeza, convicción, estando plenamente convencido Abraham de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que cuando Cristo dijo, consumado es, en la cruz del Calvario, nos dio la vida eterna, la inmortalidad. En 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia, salvación gratuita, dice, pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte ¿contra qué? ¿Contra el cuerpo? No, contra el espíritu tampoco, contra el alma. Si Cristo vino a rescatar nuestras almas, abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad. ¿Para qué? Para el alma, pues, mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, todo lo demás es religión. Todo lo demás que tú tienes que hacer, dejar la tibieza, guardar santidad, ya lo hizo Cristo en la cruz, ya lo hizo. Tú tienes que creer que ya Cristo te salvó. Tienes que tener certeza y convicción que cuando Cristo en la cruz dijo consumado es y entregó su espíritu, te sustituyó la condena a la muerte de tu alma. Que Dios les bendiga. Repent and believe in the gospel. First. Ha dicho Dios a través del profeta Ezequiel, lo primero, el alma que pecare esa morirá, pero Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4.
El alma que pecare esa morirá, pero Cristo murió por los pecados de nosotros. El alma que pecare esa morirá, pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó el alma, nos dio la vida eterna. Una de las causas por las cuales las personas se van al infierno es por no tomar en serio, no prestarle la debida importancia que merece prestarle el decreto condenatorio de Dios, de Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Porque no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Entonces Cristo nos vino a sustituir nuestras almas, porque Él tiene la inmortalidad. Nosotros somos almas que tenemos eternidad, pero no somos almas inmortales. Por eso que el alma va a la muerte eterna, porque tiene inmortalidad, o sea, tiene eternidad, existencia eterna, o va a la vida eterna. Tenemos eternidad, pero no somos almas inmortales. El alma que tiene la inmortalidad es el alma de Cristo. Y como Cristo tiene la inmortalidad, Él nos sustituye la condena a la muerte del alma. Él nos sustituye. Por eso dijo Cristo en Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, mi alma, y volverla a tomar. Él puede entrar en muerte eterna, y de la eternidad en estado de muerte volver a la vida. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio en rescate de nuestra alma. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en sustitución de la tuya. Entrar en muerte por tus pecados y volver de la eternidad en estado de muerte a la vida. Y en Juan 19:28 leemos lo que Cristo ya sabía que estaba todo consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Había entrado en muerte el Señor. Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esa expresión de día y de noche da fe que nuestro Señor entró en la eternidad en estado de muerte, en estado de desamparo. Desde la eternidad en estado de muerte volvió a tomar su vida, entrando nuevamente su alma en su cuerpo. Invisible al ojo, sin que los ojos vieran esto. Por eso que la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. Estaba escrito en el Salmo 22 cómo Cristo nos iba a salvar nuestras almas por sustitución de condena a la muerte del alma. Que Dios les bendiga. Repent and believe in the gospel. Así comenzó el Señor su ministerio de salvación. Arrepentíos, reconoceos cómo estáis ante Dios, moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y judicialmente con vuestras almas condenadas a la muerte. Y en ese estado, poned fe a lo que hizo Cristo por ustedes. Nos sustituyó el alma en la cruz del Calvario. El alma fue la sustituida. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perderé su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Dios les bendiga.